30.000 soles por cada auto, por cada camioneta comprada. Autos y camionetas de lujo y de la más alta gama. En un país pobre, en un país, en todo caso más que pobre, empobrecido precisamente por sus políticos y por este tipo de decisiones que lo único que hacen es dejar, digamos, la sensación en el público de que este Congreso legisla completamente a espaldas al país. Estamos con Luis Roel Alba, ex congresista, para comentar este y otros temas. Buenos días, congresista. Buenos días, Melissa. Y bueno, para empezar, creo que para toda tu audiencia hay que explicarles que el Congreso de la República es la única entidad, según manda la Constitución, que regula y establece su propio presupuesto, porque ellos tienen la potestad de aprobar la ley de presupuesto. Si bien es el gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, quien propone un proyecto de ley de presupuesto, quien al final aprueba y establece incrementos a los diferentes sectores, entre ellos el propio Congreso, es el Congreso de la República. Entonces es el quien tiene la llave para poder incrementar lo que ellos consideran, lo que ellos deben de gastar o van a necesitar cómo gastar su dinero. Por ejemplo, en el del 2021 al 2026 se ha duplicado el presupuesto. Por ejemplo, en 2021 empezaron ellos con 500 millones de soles. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. 2026, ¿sabe cuánto está estimado el ley de presupuesto? 1.768 millones. Es decir, no el doble, sino casi el triple o más del triple del presupuesto que empezó en el 2021. ¿Bajo qué excusa? La bicameralidad, lo cual también es una falacia. ¿Por qué? Porque estos incrementos que han habido durante cada año han sido, en su gran mayoría, por incremento de planillas. O sea, no ha sido mejorar la infraestructura, como muchos dicen, que no, tenemos que mejorar la infraestructura, por eso está en construcción el Pleno para la Cámara de Diputados, la otra sala para senadores y adquirir edificios nuevos. No, el incremento durante estos 5 años, de 2021 a 2026, 800 millones en planillas. 800 millones de soles en planillas. ¿Cómo hacer para ponerle freno a este despropósito? Porque si ellos no lo entienden y pasa no solamente por la mesa directiva, en todo caso explíquenos por favor, quiénes son los que tienen la decisión de este tipo de gastos, como el que ha revelado ayer Cuarto Poder, esta proyección con miras a la bicameralidad de gastar casi 6 millones de soles en 18 autos. Estamos hablando de 330.000 soles por cada auto en un país empobrecido. Empecemos por la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Presupuesto que empieza a trabajar en agosto de todos los años y que termina su labor en noviembre con un dictamen. ¿Esto ha pasado por ellos? Claro, ha pasado por la Comisión de Presupuesto. Lleva el dictamen al Pleno del Congreso. Y en el Pleno del Congreso sucede lo que, si uno presta atención a esos debates, empiezan a incrementar, a poner proyectos, a ampliar presupuestos a entidades y sobre todo a ampliar presupuesto al propio Congreso. Y ahí el Pleno aprueba. Y el Pleno lo aprueba. O sea, los 130 congresistas han aprobado la ley de presupuesto y su propio presupuesto, entre los cuales están estos gastos. Más aún, como ya hemos mencionado, no solo se ha duplicado, se ha hasta triplicado el presupuesto de los 21 a este año. Y cuando uno podría ahorrarlo, ¿en qué? Por ejemplo, vamos a lo específico de los vehículos. Uno puede tener sesiones de uso, es decir, una entidad como las cancillerías, como otras entidades del Estado, como los ministerios, pueden ceder en uso vehículos que no están utilizando para que el Congreso los utilice, si hace falta. Pero el Congreso tiene vehículos. Por otro lado, pueden también aceptar donaciones, como ya ha ocurrido. Por ejemplo, cuando yo era parte de la mesa directiva del Congreso de la República, se usaban vehículos donados. ¿Donados por quién? Por gobiernos, si no me equivoco, de China, porque cuando pasó, creo que era por los que dejaron en el último evento de la APEC. Entonces, dejaron vehículos y se repartieron en diferentes entidades, entre ellos la beneficiaria fue el Congreso. Y, que yo recuerde, estaban muy bien. Solo, o sea, se hace mantenimiento y ya está. No es necesario comprar más vehículos. Entonces, tienes
la cesión, tienes la donación como medidas para evitar un pago excesivo por estos vehículos. ¿Y por qué digo excesivo? Porque si uno va a una concesionaria por estos vehículos, por cada uno podría obtenerlo por, a ver, está calculado 300.000 soles por cada vehículo. Uno va a una concesionaria y por ese vehículo lo tiene por menos de la mitad, inclusive un tercio del valor. Exacto. Cuando en este caso, como es un concurso público, te tienen que dar por cantidad, menor precio y mayor calidad. Acá pareciera que te da más precio por el mismo vehículo y la misma calidad. Mire, por último, ¿cuál es la necesidad de que sea un vehículo de lujo y alta gama? Por Dios. No sé si les dirá algo o les hará sentido la palabra austeridad. Decía, por eso he empezado señalando que este es un país empobrecido y empobrecido por políticas y decisiones de este tipo que lo único que hacen es despertar la rabia, la cólera, la frustración del pueblo que mira de brazos cruzados porque no puede hacer más porque, como ustedes señala, la decisión la tienen ellos y no hay quien le ponga freno. Ese es no el gran hay problema. forma de ponerle freno Antes, al cuando gasto en el había Congreso de la República. un gobierno y un Ministerio de Economía y Finanzas fuerte, le ponía estas limitaciones al gasto. ¿Qué hemos tenido en los últimos años? Gobiernos débiles. Una presidenta como Dina Boluarte que estaba sometida al Congreso y que tenía que aceptar todas las propuestas, todos los incrementos que exigía el Congreso de la República. Y un José Gerí actualmente que fue presidente de la Comisión de Presupuesto y que permitió todas estas situaciones que han incrementado el presupuesto nacional. Por eso no tenemos becas 18, por eso no tenemos presupuesto para colegios, no tenemos presupuestos para dar servicios públicos de agua potable y desagüe. ¿Por qué? Porque se está gastando en bienes que sí pueden ser útiles, pero que hay otros medios para poder obtenerlos. ¿Cuál es el rol de la mesa directiva en este sentido? ¿Tiene capacidad de decir, oiga, no, vamos a comprar, digamos, autos que no necesariamente sean de alta gama, digamos, podemos ir con autos austeros, ¿no? Exactamente. Básicos. La propuesta puede venir de servicio parlamentario y de los órganos técnicos del Congreso, que pueden advertir, señores de la mesa directiva, va a necesitarse vehículos para la mesa directiva de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Esta es la propuesta. La mesa directiva puede decir, no, esta propuesta es desorbitante, esta propuesta es irrazonable con lo que estamos viviendo, con la actualidad del contexto nacional, por lo tanto, busca otras soluciones. Soluciones, como he mencionado, búscate entidades que te cesionen vehículos que no estén utilizándolo, o consigue donaciones, que también ya ha ocurrido. ¿Por qué no ir por esas vías y por qué ir por la vía del mayor costo? Por eso, para usted, ¿quién es el responsable entonces, además de la Comisión de Presupuesto por la que pasó justamente José Gerí? Claro. Y tuvo que haber revisado este tema y tuvo que haberlo votado, además del Pleno del Congreso que también aprobó. La mesa directiva tiene la última palabra. La mesa directiva puede decidir si estos gastos van o no van. Ayer justamente se vio que el reportero de Cuarto Poder trata de hacerle las consultas al presidente del Congreso actual, Fernando Rospigliosi, y él simplemente retrocede y dice, no, yo no voy a responder, y se retira. Estos autos serían para uso, se entiende, del Congreso bicameral para la mesa directiva, en este caso del Senado, y de la Cámara de Diputados. ¿Por qué es este Congreso el que tiene que decidir, digamos, este gasto? ¿Por qué no dejarle esta situación al siguiente Congreso? ¿Eso es algo que se puede hacer? Claro, también. Si tú señalas como mesa directiva, sabe que este concurso de compra de vehículos se da por concluido, puesto que hay una opinión técnica política, se puede dar por concluido, se detiene el concurso y ya será tanto, ojo, la mesa directiva de la Cámara de Diputados como la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso bicameral que se viene en julio, que van a decidir de manera conjunta si se hacen estos gastos, luego de revisar cuál es el parque automotor que tiene el Congreso, que es bastante amplio. Además,
el tema de que un congresista, en este caso, ha sido elegido y ha postulado supuestamente con el principio ético, digamos, de servidor público. ¿Qué le dice este término, servidor público, a un congresista? Digamos, ¿es tan descabellado pensar que un congresista, un servidor público, utilice su propio vehículo? Claro, debería ser esa la idea. Inclusive, como todos los trabajadores usamos nuestro vehículo para ir a trabajar y cumplir inclusive diligencias a los congresistas que vienen de provincias tienen ese bono de instalación para que puedan alquilar, para que puedan ver una manera de transportarse mientras se van incorporando a la dinámica del Congreso en la capital. Pero muchos lo utilizan para metérselo en su bolsillo. Ajá. Y obviamente tratan de utilizar inclusive pedir prestado vehículos del Congreso para poder movilizarse. Increíble. El, digamos, congresista que se vea beneficiado con esta flota de vehículos, porque además se ha pagado ya más de 1 millón de soles por 10 autos con el objetivo de renovar la flota vehicular. ¿Alguno de los congresistas que reciba esta nueva flota vehicular, que se ha beneficiado con alguno de los autos de esta nueva flota vehicular, puede rechazar este privilegio? ¿Tiene la potestad? Claro. Y en este caso se escucha, digamos, su pedido y rechazar el uso de estos vehículos? Claro que sí. Por ejemplo, caso que me particular, cuando me tocó estar en el Congreso, yo manejaba mi vehículo y la persona de seguridad estaba de copiloto. Yo manejaba mi vehículo, mi propio vehículo, y quien me acompañaba, que era el de seguridad, y de copiloto. Tranquilamente, nada más y nada menos. ¿Rechazó usted, digamos, ¿Por el qué? vehículo que le daba el Congreso de la República? No, porque cuando uno ingresa, cuando uno ingresa al Congreso, solamente se reactiva, tiene vehículos oficiales, pero tu seguridad está ahí. Pero yo he visto, y creo que también varios de la prensa, que aparecen congresistas con chofer, inclusive con miembros de seguridad manejando, lo cual está prohibido, porque el único labor que tiene lo de seguridad del Estado es seguridad del Estado, es decir, protegerlos. No está dentro de su facultad de ser chofer, y tampoco que uno de sus funcionarios, que para los cuales uno contrata para que sea técnico, para que sea asesor, para que sea asistente de despacho, sea también chofer. Ahí el congresista tiene que manejar o contrata por fuera, ya con su parte de su pecunio, un chofer que lo lleve. Acá lamentablemente se ha naturalizado de que los trabajadores del Congreso sirven de chofer o los seguridad del Estado se convierten en choferes de los... ¿Y esto es irregular? Eso es irregular, claro que sí. Porque le está destinando una finalidad a estas personas que no son las que corresponden. Por eso se naturaliza desde eso a lo que ya estamos hablando de la compra. Claro. Exacto. Ahora, quisiera, antes de cerrar, preguntarle por otros puntos importantes. Ayer José Gería ha reconocido que pagaba en su condición de congresista con su propio dinero a su amiga Ana Diburcio para que lo asista en su labor congresal porque, según él dice, tenía demasiada carga de trabajo. Esta es una situación, primero, usual, normal en el Congreso de la República, es irregular, incluso ilegal. A ver, para empezar, cada congresista tiene en su despacho un módulo. Este módulo es de 7 personas. 7 personas al servicio de un congresista en su y miren despacho. Las leyes que sacan, ¿ah? Exactamente. Y si, por favor, no le da abasto 7 personas para realizar todas las labores... ¿Qué necesidad? O uno, es muy ineficiente su despacho, o sea, él y todo su equipo, que necesita una persona adicional, una octava persona, para que pueda ayudarlo a manejar su agenda. Eso es, por un lado, que demuestra una ineficiencia en la gestión que tiene el congresista, hoy presidente encargado, del despacho. Ya sabemos por qué entonces es ineficiente también en el gobierno, porque si es ineficiente con lo poco, con lo mucho, peor. Por otro lado, tenemos que ver, porque también en la entrevista no menciona si ha pagado y ha tenido recibo por honorarios. Dice que no se acuerda. Es algo muy difícil que no te puedas acordar, porque si tú contratas a una persona, sabe la forma que tú la contrates, sobre todo contrato civil o otro tipo de contrato, tú tienes que pedirle recibo por honorarios, porque si no, ¿qué estás tú llegando a tener? Una evasión fiscal. Exacto. Una evasión fiscal, que primero puede ser un tema administrativo, pero también puede ser un delito, tanto de quien no emitió los recibos como quien no los solicita. Ahí tenemos... ¿Ameritaría una investigación? Claro que sí, porque... ¿Fiscal? A ver, claro que sí, porque ahí estamos viendo, primero de la SUNAT,
en la vía administrativa si hay una evasión fiscal de ambas personas. Número 2, si esto ya la parte se vuelve ya no un tema administrativo, sino un delito, que es evasión fiscal, se va a tener que investigar a cuántos más José Gerí contrató por fuera con su sueldo. Y algo que sí es en verdad importante, que va a ayudar a otras investigaciones, este caso. ¿Cómo Gerí, con su sueldo y gastando de su sueldo para terceras personas ajenas a su despacho, ha podido tener un incremento patrimonial bastante alto? Se ha generado más gastos que ingresos. Entonces la pregunta es ¿cómo lo hace? ¿Y cómo lo hace? Exactamente. Bueno, y finalmente, mañana se va a dar la discusión, el debate respecto a su posible censura. Él ha dicho, en todo caso, que considera que lo que corresponde o lo que él va a reconocer como tal será la vacancia y no la censura. Por otro lado, Keiko Fujimori ayer ha señalado que su agrupación no va a apoyar ninguna censura y parece que mañana la discusión se va a centrar en la posible censura, no vacancia. Censura se requiere la mitad, digamos, de los congresistas presentes, ¿no es cierto? Hay varios con licencia, entiendo. Son más de 11 con licencia. Son más de 11 congresistas con licencia y finalmente para vacancia se requieren 87 votos. Y ahí el tema. La moción para este pleno extraordinario es exclusivamente para censura. Entonces, van a haber las más de 6 censuras que se han promovido acumulados en uno solo. Obviamente, cada uno de los proponentes va a sustentar dicha censura, pero solo la censura. La censura en su cargo de congresista, de presidente del Congreso, porque la idea de la censura que están promoviendo es él, al ser presidente de la mesa directiva, tiene luego el encargo de presidente de la República. Por ende, si tú lo censuras como presidente de la mesa directiva del Congreso, por consecuencia, ya no es presidente de la República. Esa es la línea de argumentación que se está utilizando. Una línea de argumentación que tiene base. Claro, que tiene una base constitucional. Claro, hay mucho debate, pero por ejemplo, en el caso de Valentín Paniagua, que fue el primer caso de esta sucesión constitucional, se estableció una ley que interpretaba el artículo 115 de la Constitución, ley que expresamente señala que el presidente del Congreso que asume el encargo de la presidencia de la República no pierde su condición ni de presidente del Congreso ni de congresista. Tanto es así que Gerí tiene su despacho congresal. Tanto así que hay un reportaje donde siguen trabajando, siguen laborando, y que inclusive José Gerí presenta un proyecto de ley cuando ya había juramentado como presidente. Claro, luego lo retiró cuando le dijeron, oye, está generando un problema. Pero ya tuvo el ejercicio de presentar un proyecto de ley como congresista, aún ya habiendo juramentado. Y además de ello, ya hay antecedentes. En el caso del Merino de Lama, hubo una moción de censura promovido por algunos congresistas de la APP de ese entonces, entre ellos César Combina, en donde promovían la censura de Merino de Lama como presidente del Congreso. Mientras estuvo encargado de la presidencia. Exactamente, en esos 5 días. Luego hubo una moción de censura del congresista Chagua contra Francisco Sagasti, la cual se dio procedencia, se debatió en el Pleno, pero no llegó a cumplir con los votos para que sea aceptado. Entonces tienes esta ley de interpretación del artículo 115 de la Constitución que está desde la época de Valentín Paniagua. Que está vigente y que es norma vigente. Y tienes dos antecedentes de la praxis parlamentaria, que es como la jurisprudencia dentro del Parlamento. Más aún, hay varios constitucionalistas que dicen, no, es que esa norma está mal, pero está vigente. Y se ha utilizado, además. Y se ha utilizado. Muy bien. Por lo tanto, y el Congreso no puede aplicar control difuso, porque no son jueces. Correcto. Muy bien. Luis Roel, ex congresista, ha estado con nosotros esta mañana.